Estamos entonces con tensor de inercia. Y el ejemplo en cuestión es el ejemplo de un cubo, ¿sí? Un sólido con forma de cubo. Entonces, voy a hacer con flechitas acá para que me salga más preciso. Lo que hacemos es tener un sistema de referencia cartesiano, solidario al cuerpo, que como les decía es un cubo. Así que, voy a cambiar de color. Ahí está. Dibujo acá el cubo. Perspectiva. Y fíjense que el origen del sistema de referencia lo coloqué en un vértice del cubo, ¿sí? Podría haberlo colocado en cualquier lado, porque el tensor de inercia está siempre definido, ¿sí? Es caprichosa la elección que hice. Un punto singular de la geometría, digamos, en un vértice, en el centro. Son las opciones más normales. Entonces, el sistema de referencia es aquí X y Z, y el tensor de inercia va a estar referido a esta terna de ejes, ¿sí? Recuerden que el tensor de inercia se representa por medio de una matriz, donde los 3 elementos en la diagonal son los que se llaman momentos de inercia, que seguro son, digamos, es el concepto que más natural les resulta, digamos que les suena de antes, y los restantes 6 son los productos de inercia. Y esta matriz tiene la propiedad que es siempre simétrica, quiere decir que los elementos de la diagonal, y por ejemplo los 3 por encima de la diagonal, son 6 magnitudes independientes. ¿Sí? Que yo podría inventar ahora un ejercicio, dar estos 6 valores, y seguro que hay más de un cuerpo, debe haber infinitos cuerpos, que tengan ese tensor de inercia. Los 3 por debajo de la diagonal ya quedan definidos por la simetría que tiene la matriz. Los momentos de inercia, ¿sí? Escribo como ejemplo el IXX, no es otra cosa que la integral extendida sobre todo el volumen del diferencial de masa del cuerpo por su distancia al eje X. Quiere decir que en este caso, yo podría, si damos que el lado de este cubo mide A, entonces el tensor de inercia, el momento de inercia IXX, y ya lo planteo, la integral de volumen en coordenadas cartesianas, va a ser la integral entre 0 y A para una de las dimensiones, entre 0 y A para la segunda, entre 0 y A para la tercera, como cuando calculaban volúmenes con integrales triples en el curso de álgebra, de un diferencial de masa, que aquí lo escribo como ρ, que es la densidad, por diferencial de X, por diferencial de Y, por diferencial de Z, que no es otra cosa que el diferencial de volumen. Entonces, diferencial de volumen por ρ, tengo el diferencial de masa. Y aquí, como estoy en el momento de inercia XX, es por la distancia al eje X, al cuadrado. Y tal cosa no es más que la coordenada de Y al cuadrado más la coordenada Z al cuadrado, ¿sí? Yo tengo un diferencial de masa ubicado por ahí, ¿sí? Esta distancia
al eje X, ¿sí? Vamos a ponerlo Rx, no, Rx parecería que fuese vector posición, así que le voy a poner diferencial de dx de distancia x, se me confunde con distancia. Bueno, no le pongo nada para que no se confunda con nada, pero la distancia al eje X no va a ser otra cosa que la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado, la distancia al cuadrado. Le pongo de cuadrado. La distancia al cuadrado del eje X va a ser x y cuadrado más z cuadrado, que es lo que tengo aquí. Bueno, y hacer esta integral es inmediata, ¿no? Porque, bueno, primero, si planteo que la densidad del cuerpo es constante, es decir, tengo un cuerpo homogéneo, porque las propiedades no dependen de la posición, ρ puede salir de la integral, hago la primera integral y que me va a quedar la integral entre 0 y a, la primera, la segunda, y luego si integré con respecto a x, que me va a quedar a por i cuadrado más z cuadrado, diferencial i, diferencial z, ¿no? Obviamente, si integro con respecto a x, acá me queda x cuadrado más y cuadrado por x, reemplazado en 0 y a, la regla de Barrow, y al reemplazar me queda a. Resuelvo la segunda integral, me queda ρ por la integral entre 0 y a, de a que ya tenía, pero ahora me va a quedar, bueno, i cubo sobre 3 más z cuadrado por i, acá sí hago explícito la regla de Barrow, entre 0 y a, y me va a faltar integrar en z. ¿Sí? Bueno, esta cuenta que me va a ρ por la integral entre 0 y a, de a la cuarta sobre 3, más z por a cuadrado, ¿sí? Diferencial z, y bueno, y cuando haga la última integral, aquí que me va a quedar todo esto, el primer término multiplicado por z, que luego va a dar y multiplicado por a, quiere decir que me va a quedar a la quinta sobre 3, y el segundo sumando me va a quedar z cuadrado sobre 2, que va a terminar siendo a cuadrado sobre 2, bueno, disculpe, z estaba cuadrado, me va a quedar z cubo sobre 3, que me va a quedar a cubo sobre 3, y acá tengo una a la quinta, con este a cuadrado, y en definitiva me queda 2 tercios de ρ por a la quinta. Si uno dice, lo puede escribir de esta forma, dice, mira, a al cubo no es otra cosa que el volumen del cuerpo, ¿sí? Y ρ, la densidad, quiere decir que eso me va a dar la masa total del cuerpo, entonces también lo puedo escribir como 2 tercios de la masa total del cuerpo, M mayúscula, por a al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tengo entonces el momento de inercia respecto del eje X. ¿Qué sucede? Como tengo un cubo y tengo el sistema de referencia en una de las esquinas, la simetría que tiene el problema, deja ver de inmediato qué tanto el momento de inercia respecto de I como el momento de inercia respecto de Z van a ser todos igual a el momento de inercia respecto de X. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que tengo es que con esta cuenta lo que hicimos fue evaluar, tenemos ya evaluados los 3 momentos de inercia. Entonces, puedo completar la diagonal del tensor. Hago un producto de inercia. ¿Sí? Hay que recordar que estos llevan
su definición incluyen el signo menos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El producto de inercia no es otra cosa que el diferencial de masa por la coordenada, por el producto de las coordenadas al que está asociado. Es decir, por la coordenada X por la coordenada Y. Va a ser en este caso. Entonces me va a quedar la integral de 0 a A por la integral de 0 a A por la integral de 0 a A de X por Y por ρ, por la densidad, por dx, por dy, por dz. Bueno, la cuenta me la salteo porque es inmediata y así le podemos dedicar tiempo a discutir las cosas más que hacer cuentas. Esto quedando ρ por a la quinta sobre 4, que nuevamente, considerando el volumen del cuerpo como a cubo, me queda menos ρ a la cuarta por la masa por a al cuadrado. Y este es el producto de inercia que va acá en la fila 1, columna 2. Profe, el rho no seguiría ahí, quedaría un cuarto de masa por A. Sí, tienes razón, el ρ ya, efectivamente, el ρ ya no va más. Entonces, bueno, acá me viene bien porque lo puedo escribir más compacto. Entonces me queda, uy, esta la vamos a borrar, pero, menos m a cuadrado sobre 4. Y como el tensor es simétrico, acá me queda lo mismo. Y resulta, este es porque es simétrico el tensor, ¿no? Siempre ocurre así. En este caso, además, esta geometría, y como yo tengo orientados los ejes, como están dispuestos relativo a la geometría del cuerpo, resulta que vamos a tener que I, X, Z, I, ¿qué me falta? Y Z son iguales a I, X, Y. Pero mientras que esta simetría del tensor es siempre, estas igualdades son debido a la simetría de cómo tengo caracterizado el problema. ¿Está bien? Entonces, Profe, todo lo que queda con m a cuadrado sobre 4. Sí. y X, Y, y X, y ZX, y Z, y XZ van a ser siempre iguales, tipo cruzadas. No. Los que son iguales son los simétricos. XY con... Claro, eso. Y XY con YX, o YXZ con YZX, a eso me refiero. Eso sí. Bueno, es lo que yo decía. Como este tensor, como esta matriz es simétrica, porque está claro que cuando hago esta cuenta, ¿sí? Cuando evalúe acá IXY, si ponía IX iba a dar exactamente lo mismo, ¿no? No iba a haber ningún cambio en el resultado. Entonces es simétrica. Pero no quiere decir que estos tres, los tres por encima de la diagonal, tengan que ser iguales. Solamente en casos especiales, cuando el cuerpo tiene alta simetría y además dispuse yo los ejes en una posición y una orientación que tengamos esa simetría, va a resultar un caso tan especial como este. ¿Está bien? Entonces, decir que el tensor es simétrico es decir que XY es igual a IX, ZX es igual a XZ e IZ es igual a ZY. Me confundí como dijiste, como los cruzados son iguales. Bueno, cruzado no es como que no, faltó, ahí me confundió. Porque fíjense que yo... Me refería a eso. Genial, entonces lo que dijiste es correctísimo. Fíjense que yo podría querer calcular este tensor para este cubo respecto a un sistema de referencia que dispusiese acá. Lo llamo X', Y' y Z'.
Es decir, está en una posición relativa a la ubicación del cubo arbitraria y además rotado. ¿Sí? El tensor que calcule para esta, con respecto a este eje, va a ser mucho más complicado de evaluar, ¿no? Porque fíjense, cuando yo ponga los límites de integración, no voy a tener entre 0 y A constantes, sino que tengo que hacer, como seguro hacían en los cursos de álgebra, ¿no? Que viendo cuáles eran los límites de integración y lo que una situación como esta obligaba a plantear las integrales como por partes, ¿no? Es decir, dividir la integral en varios sumandos. Y la cuenta se torna complicadísima. Pero ¿qué pasa? Este tensor, para esta posición así arbitraria, no iba a tener en principio ningún elemento. Los tres elementos en la diagonal no van a ser iguales, los tres por encima de la diagonal no van a ser iguales, es decir, que tendré 6 valores distintos, pero el tensor seguro que iba a ser simétrico, que el IXY es igual al IX, el XZ al ZX y el IZ al ZY. ¿Está? Vamos a ver, ahora cuando avancemos un poco, que cuando uno precisa calcular, aunque es algo que siempre esquiva en la práctica, ¿sí? Siempre busca una forma más sencilla de plantear el problema, pero si de todas formas uno precisa el momento de inercia respecto a un sistema así, que no esté ubicado en ningún punto significativo característico del cuerpo, que tenga una orientación que no se corresponde con ninguno de los ejes, resulta siempre más eficiente hacer el cálculo para un sistema donde las cuentas salen fáciles y luego transformar el tensor, rotándolo y trasladándolo. ¿Sí? Pero bueno, las rotaciones ya lo vimos, pero bueno, para hacer eso esperamos un ratito. El otro concepto que vimos es el de direcciones principales. Es decir, que siempre existe una orientación de los ejes, es decir, yo puedo rotar el sistema X y Z, pero manteniendo el origen donde lo tiene ahora, y siempre voy a encontrar un sistema, una rotación tal que este tensor vector de matriz de inercia sea diagonal. Y tal cosa se la llama dirección principal de inercia. O direcciones principales de inercia. Entonces, para el caso de este cubo, ¿cómo se hace ese cálculo? Entonces serían direcciones principales de inercia. Lo que tengo que hacer es diagonalizar el tensor de inercia. ¿Y eso qué implica? Restar en la diagonal y, digamos, y o como quiera llamarlo, ¿no? Lo característico es llamarlo y. Entonces, acá me sigue quedando m a cuadrado sobre 4. Aquí me va a quedar como 2/3 m a cuadrado menos i. Acá me queda m a cuadrado sobre 4 menos m a cuadrado sobre 4 menos m a cuadrado sobre 4. Y acá 2/3 m a cuadrado menos i. Determinante igual a 0. Diagonalizar
es encontrar los valores de i que hacen 0 este determinante. Calculo el determinante, no voy a mostrar esos pasos, sino que escribo directamente la que se llama la ecuación secular. ¿Sí? Digamos, es la ecuación que resulta luego de hacer todas esas cuentas y sacar factor común y a las distintas potencias. ¿Sí? Entonces, esa ecuación secular, se está escribiendo acá. Y fíjense que lo que tenemos es un polinomio de orden 3 en i. Quiere decir que va a haber 3 raíces, 3 valores de i que hacen 0 esta ecuación secular. Si los despejamos, estos son i1 m a cuadrado sobre 6, i2 es igual 11 doceavos m a cuadrado, e i3 igual 11 doceavos m a cuadrado. Es decir, que hay una raíz repetida. Esta ecuación tiene que resultar siempre en raíces positivas, reales. ¿Sí? Si aquí le llega a dar una raíz negativa o imaginaria, es que en algún lado metieron la pata. Porque todas las raíces tienen que tener significado físico, si están bien hechas las cuentas. ¿Sí? Entonces ahí tiene una comprobación. Digamos, si uno pasa eso, alerta y vuelvo para atrás y busco el error. En algún lugar se metió la pata. ¿Y por qué? Y porque los 3 momentos de inercia principales siempre existen, y como es una distancia al cuadrado por una masa, no hay forma que sean negativas, ni imaginarias, ni nada. ¿Sí? Entonces acá tenemos las 3 direcciones principales. Los autovectores asociados a las distintas direcciones principales nos van a dar las direcciones de los ejes principales de inercia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazo I1 en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y armo, bueno, no lo voy a volver a escribir todo porque me lleva demasiado tiempo, pero lo que voy a tener aquí es la matriz con el I1 reemplazado, y aquí el autovector voy a tener los cosenos directores, ¿sí?, de la matriz transpuesta de los coeficientes de la matriz de rotación. Y esto igual a 0. Si reemplazo, nuevamente recuerdo, como este es un sistema de ecuación mesomogénea, no voy a poder despejar valores absolutos, concretos de 1, 2, 1 y 3, 1, sino relaciones entre ellos que puedo normalizar. ¿Sí? Y en este caso, para el primer autovalor, las relaciones que voy a obtener es que A11' sobre A31', que es igual a 1. Dicho en otras palabras, que son iguales. Y lo mismo para A21' con respecto a 31'. Son iguales. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que los 3 cosenos directores del eje asociado a la dirección 1 son idénticos. Entonces, si vuelvo al gráfico con el que trabajaba antes, estamos trabajando antes,
de color. Fíjense que la dirección que tiene los cosenos directores, los tres cosenos directores idénticos, es alguna que, partiendo del origen del que estoy trabajando, pasa por el vértice opuesto. ¿Está bien? Tiene cosenos directores, si quieren verlo, sus proyecciones sobre X, Y y Z son idénticas. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia ma² sobre 6 está asociado a un eje que, en este caso, pasa por, bueno, el origen, por supuesto, y el vértice opuesto. Y algún nombre le tengo que dar, ¿sí? Entonces lo voy a llamar X'. Una regla general, pero no, es... No la complico. Entonces a ese lo llamo X', porque fue el primero que hice. ¿Está bien? Fíjense que esto es arbitrario, porque si yo cuando despejaba las raíces, la primera que me salía era 11/12, la hubiese puesto primera. ¿Sí? Pero tengo que ser coherente, nada más en ese sentido. Listo, ya tengo una de las direcciones. Si ahora reemplazo el segundo autovalor, puedo hacer el mismo trabajito y voy a obtener A21', disculpen, sí, A21', A22' y A32', que serán las relaciones de las cuales podré despejar el segundo eje. Pero resulta que cuando reemplace el tercer momento de inercia, para encontrar el tercer coseno director, me va a resultar un sistema de ecuaciones idéntico al que obtuve para el segundo. ¿Por qué? Y porque los dos valen 11/12, estoy reemplazando en la misma matriz. Quiere decir que todo esto me queda indefinido. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tengo raíces repetidas, se dice que el sistema está degenerado porque tiene infinitas sistemas de referencia que son principales de inercia. Este eje que acabo de dibujar está definido y no lo puedo cambiar. Pero los otros dos que corresponden a cualquier par de ejes perpendicular, ¿sí? Es decir, a este y además perpendiculares entre sí, es decir, cualquier terna cartesiana, por ejemplo, esta y esta, esa que está ahí y esta que está ahí, que definan el plano perpendicular al X', son solución del problema. Y esto se debe a la simetría que tiene el cuerpo. Les muestro este caso particular para que, como muchas veces trabajamos con cuerpos simétricos, para que sepan qué es lo que está ocurriendo en esta condición. Sin embargo, en el caso más general, lo que va a ocurrir es que resuelven el segundo autovalor y les va a dar cosenos directores que van a determinar la dirección Y', y el tercero va a dar la Z'. ¿Está bien? Y va a ser dos direcciones dadas y ahí está y no se habla más. Entonces acá, como uno identifica que hay infinitas posibilidades para X e Y, todas las direcciones a 90 grados contenidas en el plano perpendicular a la dirección X', uno elige dos cualesquiera. La coherencia que tiene que tener es que el producto de X por Y de Z, para que nos quede definida una terna derecha. ¿Sí? Es más, una forma de verificar, no en este caso, pero en el caso que son tres ejes distintos, ¿sí?
Una forma de verificar que las cuentas están bien hechas es hacer el producto de X por Y y que te dé el resultado para Z. ¿Sí? Porque definitivamente el tercer eje, una vez que despeje 2, el tercero tiene que ser perpendicular a los dos primeros. ¿Sí? No hay vuelta que darle. Es decir, que en principio, si uno se tiene fe, calcula 2 y el tercero lo saca por el producto vectorial. No tiene que calcular el autovalor. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Entonces vimos. ¿Podrás repetir después la definición del sistema degenerado? Un sistema un sistema degenerado es aquel en el que resulta con dos raíces iguales. Ah, bien, listo. Es Gracias. más, podría estar más degenerado todavía y las tres raíces ser idénticas. Esto quiere decir que cualquier terna que a mí se me ocurra utilizar siempre va a ser principal de inercia. Porque el problema es simétrico para todos lados. No hay forma de cambiar la orientación de los ejes y que el problema pierda simetría. A ver, los desafíos. Una esfera sería. Una esfera. Con el origen del sistema de coordenadas, ¿dónde? En el En centro. el centro. Efectivamente, en el centro. Por ahí, donde dirección en la que mire siempre va a ser una esfera, ¿no? Pero no, esto no quiere decir que si yo saco el sistema de referencia fuera de la esfera, o lo pongo a la mitad del radio, ahí perdí simetría. Entonces los ejes de referencia, discúlpenme, los ejes principales, o mejor dicho, voy un poquito más atrás, los momentos principales de inercia no van a ser los tres iguales. Si ya los saco del centro. ¿Sí? Entonces las direcciones principales de inercia no van a ser indistintas. Me va a quedar en ese caso, una situación similar a esta. Dos iguales y una distinta. ¿Sí? Y de nuevo va a ser degenerado, pero en respecto a dónde identificar el plano que determinan 1, 2 y 3, ¿sí? Y mientras que una ya queda de lado. A ver, ¿alguna pregunta más? Estoy acá revisando mis apuntes, a ver si algún dato extra. No. Bueno, continuamos repasando y al mismo tiempo introduciendo un concepto nuevo, que es el de elipsoide de inercia. ¿Cómo es esto del elipsoide de inercia? Primero vamos a recordar que si yo tengo el tensor de inercia expresado en un sistema de referencia y quiero cambiarlo a un sistema rotado, la ley de transformación es que I y J', es decir, el tensor de inercia expresado en el sistema rotado, es igual a IK por AJL por IKL. Que la rotación del tensor de inercia responda a esta fórmula es lo que lo hace tensor. Es lo que hace que esa magnitud que la represento como una matriz sea un tensor. Y estos AIK, AJL no son otra cosa que los elementos de la matriz de rotación, que no son otros que los que van resultando normalizados, para que sean cosenos directores, ¿sí? De calcular los tres autovectores. ¿Sí? En el caso que yo esté haciendo una rotación que me lleve mi cuerpo
de direcciones principales, disculpen, en este caso sería al revés, que me lleven. Bueno, me embrollé ahí. Quiero decir que teniendo los cosenos directores de la matriz rotación, yo roto en la dirección que se me antoja, que preciso, que me guste, que prefiera. Una de esas rotaciones puede ser, hilándolo con lo que repasábamos antes, que yo tengo el tensor de inercia en las direcciones arbitrarias y quiero rotar el cuerpo para llevarlo a direcciones principales. Entonces, todo va a estar funcionando correctamente si en el IKL yo pongo el tensor de inercia en direcciones arbitrarias, tomo los cosenos directores que determiné a partir de calcular los autovectores, hago esta cuenta y el I' me tiene que dar principal de inercia, es decir, todos los que están fuera de la diagonal, todos los productos de inercia tienen que hacerse cero. ¿Sí? Sería el caso especial. Y tiene que verificarlo. ¿Estamos con eso? Fíjense que en esta fórmula, tal cual la escribí aquí, detalle importante, está explícita la suma sobre los índices repetidos. Yo, para enfatizar las ideas en la clase última, aquí puse la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3, de la sumatoria de L igual a 1 hasta 3, de toda esta fórmula. Y aquí ya no lo hice. ¿Por qué? Porque las sumas están implícitas. Esto se lo llama notación de Einstein, que quiere decir que hay que sumar sobre los índices repetidos y todas las combinaciones. Entonces, si yo aquí quiero calcular el I' 3,1, me va a quedar I' 3,1 igual a sub 3K por A1L por IKL. K y L están repetidos, aparecen dos veces del lado derecho de la ecuación. I y J se especializaron según lo que yo le especifiqué del lado izquierdo. Entonces aquí tengo que hacer la suma sobre todos los K's y sobre todos los L's. Es decir, hacer K igual a 1 con L1, 2, 3, y tengo 3 sumandos, K igual 2 con L1, 2, 3, y tengo 3 sumandos más, y así. Bueno, y el así es K igual 3 con L1, 2, 3, y tengo 3 sumandos más, ¿no? Entonces acá la suma está implícita sobre los índices repetidos. Bueno, vamos a pasar ahora al tema del tensor de inercia que nos ocupa. Voy a hacer un sistema de referencia, un cuerpo, vamos a ponerle este X, Y y Z, un cuerpo cualquiera, y resulta que ahora yo indico acá una dirección, ¿sí?, arbitraria, que para la que yo quiero calcular el momento de inercia. ¿Sí? Ahí me interesa el momento de inercia respecto a este eje, ¿sí?, teniendo el tensor de inercia completo respecto al X y Z. Es decir, que a mí solo me interesa calcular un elemento genérico II de un sistema rotado. Porque cuando yo pongo esta dirección, que la llamo N, ¿sí?, yo puedo pensar que es uno de los ejes de una terna que tiene otros dos ejes perpendiculares. Pero a mí resulta que solo me interesa el momento de inercia con respecto a este punto.
Entonces a eso lo llamo momento de inercia II, porque va a ser un momento, es decir, un elemento de la diagonal de la matriz. Le pongo I sub n para decir que es explícitamente que es con referencia a esta dirección n. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que este tensor n, digamos, los A y K genéricos que aparecen ahora en esta expresión para rotar el tensor, yo lo puedo llamar directamente NK para un solo eje, ¿no? Porque digo, son los cosinos directores 1, 2 y 3 que me determinan la dirección del n con respecto a x y z. Entonces, esta expresión me queda mucho más compacta y la puedo escribir como KL por NK por NL. Esto uno también lo podría pensar de la siguiente forma. Yo podría emplear, digamos, yo tengo mi tensor I completo. Hago todo este cuenterío y calculo el I', y me queda completo. Y ahora digo, no, me quedo solamente con este elemento. Voy a escribir a todo para que sea más didáctico. ¿Pero se entiende la idea? Y acá sigo, ¿no? Y acá tendré el IXX', y aquí el IXY', el IXZ' y todo lo que sigue. Entonces uno dice, mirá, si vos te interesa solamente un momento de inercia con respecto a un dado eje, apuntá ese eje en lo que podés asociar a la dirección X de un sistema rotado y simplifica esta fórmula para quedarte con la que solamente calcula el momento de inercia que te interesa. ¿Para qué vas a calcular los 9 elementos si solamente te querés llevar uno? ¿Está bien? Entonces, esta fórmula aquí viene a ser como una fórmula resumida, si se puede decir de alguna forma, para calcular solamente el momento de inercia respecto a un eje arbitrario que yo elegí. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. De todo el choclo que tengo que hacer, quédate con la fórmula del IXX, o cualquiera de ellos, ¿no? No hace falta darle un nombre. ¿Y dónde aparece el elipsoide? En el elipsoide de inercia es lo siguiente. Alguien propuso, ¿qué tal si yo en el espacio determino el lugar geométrico, ¿sí?, que me represente todos los puntos tal que, a ver cómo, que me representan el valor del momento de inercia según la distancia al centro. Es como que yo tomo esta distancia n, ¿sí?, y barro todos los ángulos, ¿sí? Es decir, lo hago apuntar en todas las direcciones. Barro que yo de a 1 grado y coleccione esa información de cuánto vale el momento de inercia. Y luego eso lo grafico. Y como me queda un elipsoide, como vamos a ver a continuación, se lo llama elipsoide de inercia. Entonces, propongo graficar el lugar geométrico que ocupan
de los puntos M, tal que M o, es decir, la distancia, tienen momento de inercia I sobre NI, que es el coseno que corresponde, por la raíz cuadrada de I sobre N. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ahora despejo lo NI y lo reemplazo acá arriba, digamos, dos veces, ¿no? Porque una vez es para acá y otra es para L, ¿sí? Y hago un cambio de nomenclatura, porque ¿qué pasa? Como los NK y NL, al ser los cosenos directores, son las proyecciones de esas direcciones de N en las ejes X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, los voy a llamar XY y X, bueno, XY, J y K, para asociarlo a las direcciones 1, 2, 3, a las direcciones X, Y y Z. Y además, digo, este reemplazo lo voy a hacer partiendo de una terna principal de inercia para sacarme de encima todos los productos de inercia y que esto me quede más compacto. ¿Sí? Entonces, si yo hago tal cosa, me queda la siguiente expresión. I1 por x1 cuadrado más I2 por x2 cuadrado más I3 por x3 al cuadrado igual a 1. Que fíjense que esto no es otra cosa que la ecuación de un elipsoide, ¿sí?, que tiene como semiejes la inversa, la escribo de otra forma, media trivial, pero para asentar esa idea, la inversa de los momentos principales de inercia. ¿No? Recuerden ustedes que si escribían un elipsoide, decían los cocientes de los términos asociados a cada una de las direcciones, los cocientes, digo, los denominadores, discúlpenme, los denominadores, corresponden al valor de los semiejes. Entonces, si ahora yo superpongo este elipsoide sobre, en su escala obviamente, sobre el eje, el sistema de ejes que antes veíamos, y acá me va a costar un montón el dibujo, ¿sí?, genéricamente lo que voy a tener es lo siguiente. Fíjense, estoy diciendo que ahora planteo que X, Y y Z son direcciones principales de inercia. Es decir, que antes de arrancar con esto me preocupé de orientar los ejes en las direcciones principales de inercia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si esta dirección N arbitraria que yo planteo la hago coincidir con la dirección X, que es principal de inercia, me va a quedar que X, ¿sí?, vale 1, X2 vale, X1 vale 1, X2 vale 0 y X3 vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda de todo eso? Que el momento de inercia respecto a la dirección n es igual a I1.
Pero como el elipsoide de inercia tiene como semieje la inversa de I1, ¿sí? Aquí en este eje, yo voy a hacer una marquita, y esto vale 1 sobre I1. La dirección principal de inercia respecto al eje 1, pero la inversa. Hago el mismo análisis con 2. Aquí me va a quedar la marquita, que la estoy haciendo de magnitud arbitraria, ¿no? La distancia, 1 sobre I2. Y aquí, supongamos que I3 es más grande que I1 y I2, me va a quedar una menor distancia, ¿no? Si yo ahora pongo combinaciones de X1, X2, X3 arbitrarias, ¿sí? Como esto es la ecuación de una elipse, me va a quedar que todos los puntos que defina el vector n, cuando calcule el momento de inercia respecto a esa dirección n con esta cuenta, me va a describir una elipse. Entonces esa elipse sería algo ahí. Acá el eje X está por acá. Ahí. Acá vería esta parte. Acá vería, esto estaría oculto, ¿sí? Y seguiría para allá atrás. Y ahí viene así. Y cierra acá. ¿Sí? Bueno, esto en realidad lo veo. ¿Sí? Lo que estaría oculto sería esta parte de ahí y esta parte de ahí. Bueno, discúlpenme, es difícil dibujar un elipsoide, claramente es más difícil hacerlo acá en la pantalla. ¿Sí? Entonces, y bueno, me está faltando para aquí abajo, ¿no? Bueno, horrible, poco inspirado para dibujar. ¿Qué pasa entonces? Este elipsoide, que tiene como semiejes la inversa de valores principales de inercia trazado en un sistema que es principal de inercia, obviamente, me está dando información, me deja visualizar cómo es que el tensor, el momento de inercia con respecto a un eje, varía según la orientación. Para esta dirección arbitraria n, el momento de inercia vale, en la escala que corresponda, la longitud de este segmento. ¿Sí? Es decir, el punto donde la dirección n corta el elipsoide. Entonces yo acá puedo visualizar, identificar respecto de qué dirección el cuerpo tiene mayor momento de inercia. Que fíjense que va a ser de la dirección, respecto a la dirección en la cual el elipsoide está más achatado. ¿Por qué? Y porque las distancias medidas sobre los ejes o sobre la dirección n corresponde a la inversa, ¿sí?, de los momentos de inercia. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de una moneda, ¿no? Un cilindro muy chato. A ver. Pongo acá un sistema de ejes. X, Y, Z. Lástima, es una pena que esto no tenga para dibujar elipses. Sí, tiene, sí. A ver. No, acá tenía que dibujar una moneda, entonces... Bueno, ahí quedó bastante bien. Si no me deja copiar y pegar, no. Lo puedo completar a mano. Entonces, tengo una moneda que le puse el origen en su centro de masa. Entonces, es fácil ver que
las direcciones principales de inercia van a ser, llamémosla la Z, en la dirección perpendicular a la cara de la moneda, y luego dos direcciones radiales cualquiera. ¿Sí? Eso da la simetría del cuerpo. Y luego el tensor de inercia, en este caso, que es principal, va a tener valores que lo llamo I sub A, I sub A e I sub B. Y lo puse en función de los valores porque claramente la simetría de revolución de la moneda hace que el momento de inercia respecto al eje X o respecto al eje Y sea igual y distinto al que es respecto del eje Z. Y el momento de inercia respecto al eje Z va a ser el mayor. ¿Y por qué? Y porque la masa está más lejos del eje Z que del eje X y del eje Y. ¿Sí? Entonces, uno ve que, ya sabe que IB es mayor que IA. Entonces ahora dice, bueno, ¿y cómo es este bendito tensor de elipsoide de inercia? Va a ser, con respecto al eje Z, su momento de inercia es IB. Pero el valor del semieje del elipsoide en esa dirección es 1 sobre IB. ¿Sí? En la escala que corresponde, yo digo, bueno, corresponde a esa marquita. Y lo marco también para aquí abajo. Con respecto al eje X y al X y el Y, el momento de inercia es el mismo. Pero es menor. Quiere decir que si hago el inverso, me va a dar mayor, ¿no? Quiere decir que tengo que tomar un valor más grande sobre los ejes. Y lo marco ahí, lo marco acá, el mismo valor lo marco acá, y el mismo valor lo marco acá. Y ahora el elipsoide, ¿cómo va a ser? Y tiene que ir por ahí. A ver. Bueno, complicado porque esta herramienta no rota. Así que tengo que hacerlo a pulso. Quiere decir que va a ser una circunferencia. Ah, bueno, no, pero una circunferencia me sale. A ver. Ahí va. ¿Sí? Del elipsoide. No, igual no me gusta. Tiene que ser algo más así. ¿Sí? Para que esté paralelo al otro. Las marquitas, obviamente, como están hechas a pulso, ¿no? El elipsoide va a tener esa proyección sobre el plano horizontal, ¿sí? Y luego, este sí lo tengo que hacer a mano, en estos planos verticales va a venir por acá, así, y ahí, y acá va a ser así, ¿no? Por abajo, la parte simétrica. Con esta tiene que cruzarse ahí, ahí, y ahí, ¿no? Bueno, que no me veo un docente de dibujo porque me manda a hacer todo de nuevo. Bueno, entonces ahí tengo el elipsoide de inercia para la moneda. Si yo ahora quiero saber el valor del momento de inercia para un eje arbitrario que pasa por ahí, ¿sí? Va a corresponder a la distancia que hay del origen al punto sobre el elipsoide que, ¿sí?, pincha esta dirección. Y la inversa de esta dirección, de la longitud de este segmento,
va a ser el 1 sobre IN. Pero fíjense que cualquiera sea la geometría del cuerpo, y es lo que traté de indicar, lo que vimos acá, cualquiera sea la geometría del cuerpo que esté estudiando, siempre va a ocurrir que va a resultar en un elipsoide de inercia. ¿Está bien? Siempre es un elipsoide. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo el tensor de inercia, planteo esta que quiero hacer el jueguito este de sacar lugar geométrico, hago todos los reemplazos, extiendo esta ecuación, la igualo, me queda la ecuación siempre de un elipsoide. Profe, en el caso del cubo no quedaría la circunferencia. Bueno, en el caso del cubo, si estamos con un eje con un origen en el centro del cubo. En el caso del cubo que tenemos aquí, donde partimos, ¿sí?, no nos sirve esta información tal cual está acá para plantear el elipsoide de inercia. ¿Por qué? Porque no es dirección principal. Cuando al cubo le sacamos las direcciones principales, nos quedó una dirección que es masa total por a cuadrado sobre 6 y las otras dos que son iguales. Quiere decir que nos quedó un elipsoide con las mismas características que el de la moneda. ¿Está bien? Dos direcciones iguales, degeneradas, y una tercera distinta. Esa, y 1 y 2 y 3 son las tres raíces, digamos, no son los momentos de inercia en sí. No, y 1 y 2 y 3 son los momentos de inercia, pero son los principales. Entonces, para trazar el elipsoide de inercia, primero me voy a las direcciones principales, saco estos puntitos que yo mostré acá y me definen el elipsoide. ¿Está bien? Bien, bien. Entonces, me gustó bueno, y hacer una pausa. A ver, decir algo a partir de lo que vos estás planteando ahora. Lo que pasa es que los dibujos son tan complicados que, bueno, no hago todos los dibujos, los traigo un poco, pero hago este dibujo, utilizo este dibujo como base. Si nos olvidamos por un momento de la moneda y decimos que este elipsoide de inercia, así que tiene el eje Z de revolución, ¿sí?, lo asocio a las direcciones principales del cubo, en las X', Y' y Z', cuando tengo el origen en uno de los vértices. ¿Está bien? Porque son las direcciones principales de inercia. Por ejemplo, el momento de inercia respecto al eje X, que está retado frente al principal de inercia, en esta construcción que yo hice aquí, sería, por ejemplo, el verde. Digamos, la información del cubo en direcciones principales de inercia la tendría en el elipsoide de inercia que acá está dibujado en rojo, porque es principal de inercia. Pero cuando ahora lo roto a la dirección en el que los ejes están alineados con los cartesianos, que no es principal de inercia, y tomo, por ejemplo, la dirección del eje X, esa dirección del eje X estaría jugando el papel de una dirección que no es principal de inercia, que puedo asociar a la que aquí tracé en verde. Y ahí tendría el valor de IXX 2/3 m a cuadrado. ¿Sí? Algo interesante de ver en el caso del cubo
es que, a diferencia del de la moneda, cuando está en dirección principal de inercia, fíjense que I1 es menor que I2 e I3. Quiere decir que si tomo esto que hice aquí, en el caso del cubo, tendría la situación distinta, ¿no? En que el que es distinto, el eje, el tercero, digamos, si acá lo pongo en Z, sería menor que los otros dos. Entonces, en ese caso, el elipsoide de inercia del cubo sería una circunferencia en uno de los planos, pero en la dirección distinta, como el momento de inercia es menor, tendría un semieje mayor. Es decir, que sería como una pelota de rugby, ¿no? Parada. ¿Sí? Mirando con cariño una pelota de rugby diciendo que es un elipsoide. ¿Está bien? Está bien. En la dirección que el elipsoide es más alargado, tengo el menor momento de inercia, porque los ejes del elipsoide van con la inversa del momento de inercia respecto a ese eje. ¿Qué pasa? En estas figuras regulares, cuando uno mira estos cuerpos regulares, es como que en qué dirección va a tener más momento de inercia, uno casi como que lo percibe a ojo, ¿no? Porque ve en qué dirección está achatado, por ejemplo, y ve que en esa dirección la masa, con respecto a un eje en esa dirección, la masa se encuentra más alejada, entonces el momento de inercia va a ser mayor. Sin embargo, si uno tiene una forma caprichosa, así tipo de estas papas, es difícil identificar cómo va a cambiar el momento de inercia según cómo yo oriente el cuerpo, ¿no? Porque agarro una papa, digo, le clavo una aguja de tejer y digo, ay, con respecto a este eje, mira, va a tener cierto valor de inercia. Ahora clavo la aguja en otra dirección, pasando siempre por el centro de la papa, ¿no? Centro de masa de la papa. Es difícil, dígame, me quedó más masa de este lado, pero hay menos de esta. ¿Sí? En cambio, si a eso le trazo el elipsoide de inercia, la papa la visualizo en lo que tiene que ver en sus momentos de inercia como un elipsoide. ¿Sí? Y ahí puedo identificar, según la dirección en la que le clave la aguja de tejer, ¿sí? Midiendo el módulo, haciendo el inverso del segmento de la aguja de tejer, digamos, que queda del centro hasta la superficie de la papa, hasta la cáscara, tengo la información del valor de inercia, del momento de inercia. Entonces, esto del tensor de inercia no es otra cosa que una visualización de la forma en que varía el momento de inercia respecto de una dirección a partir de quedarme solamente con uno de los, digamos, de especializar, hacer una fórmula específica para uno de los momentos de inercia. Vamos a ver que esto es relevante porque luego cuando escribimos la energía cinética, en una de las formas que tenemos de expresarla, es la información que precisamos. ¿Sí? Como que seguimos todavía amontonando o recolectando piezas de información, herramientas, soluciones, fórmulas, para ponernos a trabajar, ¿no? Con esto. Es decir, calcular las ecuaciones de movimiento. Bueno, me extendí bastante esta primera parte. No sé, ¿alguna pregunta antes de cortar y hacer la pausa, de algo así que quede fresco en el tintero, que sea más difícil luego volver sobre ello? No, profe. No. Bueno,
Hacemos una pausa entonces hasta ahí 25. Continuamos. Perfecto. Vale.